Bueno, estamos grabando la clase. Eh, Tomen por favor la tabla periódica eh, y quiero que sean honestos. Quiero que me comenten si estudiaron las valencias de los elementos, la, la clasificación de los elementos en la tabla periódica, cómo se organizan, cómo se ordenan, la configuración electrónica. ¿Pudieron ver eso en detalle? Porque hoy nos va a hacer falta mucho el concepto de estado de oxidación o valencia, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con los electrones del último nivel de cada átomo, que son los que están en condiciones de poder formar enlaces químicos, ya sean covalentes eh, o iónicos o de fuerzas de interacción. Recuerden que, eh, digamos que la premisa es que todos los átomos tratan de alcanzar la configuración del gas noble más próximo. Es decir, tratan de tener en el último nivel energético 8 electrones, ya sea eh, por instantes o de manera permanente, ¿no? Y eso va a depender con la intensidad que logran atraer y retener los electrones del otro átomo. Entonces, de esa manera se conforman los enlaces, ¿no? Y los distintos tipos de los de enlaces. Eh, Estoy buscando una imagen de una tabla periódica, chicos, a ver. Dame un segundo, por favor. A ver si conecta. Denme un segundo, porque quiero que ustedes tengan la tabla ahí a mano y que en verdad sea un gran apoyo la tabla, ¿no? Porque me importa, precisamente de eso me importa que ustedes la van a tener a la tabla periódica en el parcial. Se los vamos a adjuntar en el parcial. Así que trabajar sobre la tabla periódica te ayuda un montón, muchísimo ayuda, muchísimo, muchísimo. A ver, les voy a compartir, así a modo de resumen, esta tabla, esta presentación que tenía yo con una tabla, pero quiero que se queden con la tabla de ustedes. Es un poquito tipo de repaso, ¿eh? Bueno, recuerden, en las regiones que se dividía la tabla periódica, ¿de acuerdo? De acuerdo a su configuración electrónica, las propiedades de la tabla periódica, la electronegatividad, la fuerza de ionización, la energía de ionización, ¿de acuerdo? El radio atómico. Bueno, más o menos, cuando yo les decía a ustedes que saquen una fotocopia de la tabla en blanco y negro y que rayen y pinten y pongan colores, un poco es esto, ¿no? Eh, que ustedes logren hacer una imagen formal de hacia dónde eh, aumentan o disminuyen las propiedades periódicas. También en la tabla periódica, en qué zonas se están cargando electrones en el orbital S, en qué lugar de la tabla periódica el grupo B, qué es lo que está cargando, los orbitales D y F, todo esto por la regla de las diagonales, ¿sí? Eh, en la zona del grupo A, por este lado, los electrones se están completando en la subnivel P, ¿de acuerdo? Eh, a ver si tengo por acá otra tabla. Todo esto, configuración electrónica. Bueno, esta tabla es muy bonita. Después, si quieren, la pueden buscar de, de carácter informativo complementario. Está buena, porque esta tabla, que es la de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la buscan así en internet, está disponible, te dice cuál es el rol eh, en, en los seres humanos y en la naturaleza de cada uno de los elementos, ¿eh? Cuál forma parte del hueso, cuál está en la sangre, bueno, está buena. Eh, Está buena, es muy bonita la imagen de esta tabla, la pueden descargar. Entonces busquen tabla periódica de los elementos, Comisión Nacional de Energía Atómica. Eso es para tener en la computadora y para que cuando vayan leyendo el capítulo 10 del Wolf
creo que es el 10, perdón si me equivoco, pero el capítulo se llama Elementos, Elementos de la Vida, se llama. Bueno, esta tabla les ayuda un poquito con los dibujos y los colores, le ayuda a memorizar em, en qué se usa y qué importancia tienen los elementos naturales. Y otra cosa que les quería contar respecto de tabla periódica. Ustedes deben tener la tabla periódica del secundario que eh, esta región dice 1A, 2A. Y después esta otra región sigue con 3A, 4, 5, 6, 7, 8 del grupo A. Bueno, recuerden que eso tiene que ver con el hecho de que están llenando el subnivel, el orbital S, y acá están llenando los orbitales P, que fue el dibujo que les mostré originalmente. Y ustedes van a encontrar en las tablas del secundario que esta, esta región, al igual que la de lantánidos y actínidos, acá abajo, pertenecen al grupo B. Y eso tiene que ver con el hecho de que son metales de transición interna. Este, sigo, sigo recibiendo algunos alumnos, compañeros. Tiene que ver con el comportamiento que tienen y el modo de que ubican los electrones en el nivel D y el F, ¿sí? Pero también uno puede encontrar en algunos libros que habla en los grupos de manera secuencial, así como lo ven acá, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, no quiero que se confundan. Cuando ustedes comparan este tipo de tablas con la que yo les recomiendo de secundario, que tiene la categoría A, grupos A y grupos B, se van a dar cuenta que acá donde dice 3 es el 3B, el 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12B. Y acá van a ver que coincide 3A, 4A, 5A, 6A y 8A. Entonces, eh, esto no está mal. Lo que pasa es que ustedes tienen que darse cuenta que les está dando el mismo mensaje, ¿sí? Eh, Cuando llegas a la categoría 11, vuelve otra vez la numeración por unidades, ¿no? A la 12, hasta la 12. Entonces, toda esta región, todo esto, es del grupo B, ¿sí? El grupo 3B, 4B, 5B, 6B. ¿Ok? Bueno, no se olviden de alcalinos, alcalinos térreos, metales, no metales, semimetales, metaloides, elementos de transición interna. Bueno, revísenos. Pero, ¿por qué vuelvo a retomar tabla periódica? Y les digo que para mí es valioso para trabajar con la formulación de ecuaciones químicas. Porque los estados de oxidación, como les dije al principio, tienen que ver con la cantidad de electrones que tenés en el último nivel de energía en el átomo. Entonces, si por ejemplo el potasio está completando por estar en el grupo 1 un electrón, ¿en qué orbital? En el S. ¿Cuál? En el 4S. ¿Cómo sé yo eso? Porque recuerden, el período, el período es el nivel energético, es lo que nosotros cuando estuvimos en clase presencial fue el número cuántico principal n. Ese es el período. Ahí está la referencia del número cuántico m. Y el grupo tiene que ver con la cantidad de electrones en el último nivel. Bueno, esto se cumple de una manera muy, muy precisa, muy, muy eficaz cuando hablamos de la zona A, de los grupos A de la tabla periódica. Acá hay que pensar, en esta zona hay que pensar qué sucede con las reglas de las diagonales y dónde están cayendo los últimos electrones. Entonces, el potasio, por tener en el último nivel un solo electrón, cuando se combina con otro elemento, para parecerse al gas noble más próximo, ¿qué les parece a ustedes? A ver, usemos la razón. Yo les dije que los elementos tienden a parecerse al gas noble más próximo. El gas noble más próximo es aquel que tiene en el último nivel energético 8 electrones. Son inertes
y no reacciona, por lo tanto se encuentran en su estado más estable, valga la redundancia, ¿no? Por eso los gases nobles son los que se utilizan para que les he comentado en algunas oportunidades antes, los gases nobles son los gases con los que reemplazan el aire de los envases de los productos alimenticios que pueden fermentar, que se pueden enranciar, que se pueden oxidar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes compran un paquete de papas fritas de una marca conocida, ustedes cuando lo compran tienen que sentir que tiene volumen, que tiene adentro un contenido uno dice tiene aire, no, no tiene aire, tiene un gas noble, tiene, creo que es, uy, me tildé. Bueno, es neón, argón, algunos de esos gases nobles que son los más baratos. Están llenos con el gas noble y le han desplazado todo el aire. ¿Para qué? Para que los lípidos, los ácidos grasos no se enrancien, ¿sí? Para que vos no saques la papa y esté húmeda, esté enranciada, ese sabor a viejo, ¿de acuerdo? Entonces, los gases nobles son muy importantes en el área de la nutrición por este sentido de el envasado de los productos y la conservación. Entonces, de esa manera no se enrancia y tiene mucha más duración las propiedades nutricionales y las características organolépticas del producto, ¿no? Porque ustedes han visto que si dejan de un día para el otro un envase de cualquier snack, lo dejan abierto a medias, al otro día están un poquito rancios o hasta inclusive están húmedos, perdieron esa capacidad de la textura crocante, bueno, porque evidentemente con el oxígeno se formaron compuestos, ¿no? Y un poco es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué pasa con el oxígeno? ¿Qué pasa con el hidrógeno? Y vamos a ver una matriz de las reacciones químicas probables y posibles, y algunas de ellas vamos a ensayar. ¿Ah? Entonces, ¿qué, qué, de- eh, ¿qué enfoque le quiero dar yo a la tabla ahora respecto de las valencias? Si ustedes prestan atención a la configuración electrónica y a lo que nos está diciendo la tabla periódica, grupo 1, yo sé que todo el grupo 1A tiene un electrón en su nivel S, en su nivel de, externo de energía, en el último nivel, un electrón en el orbital S. Bueno, el litio será en 2s1, el potasio 4s1, el cesio será 6s1. Pero esos elementos, para parecerse al gas noble más próximo, lo que les va a convenir es perder un electrón y parecerse al gas noble anterior. Imaginemos que si nosotros miramos el potasio, por tomar uno de referencia, porque siempre se habla del sodio, bueno, el potasio es mucho más fácil para la arquitectura de la configuración electrónica del átomo, perder ese electrón del 4s. ¿Por qué? Porque si lo pierde, asume la configuración electrónica del gas noble anterior. Entonces, de esa manera, el potasio eh, se encuentra mucho más cómodo, siendo un ion positivo, positivo porque recuerden que el átomo es neutro. Hay tantas cargas positivas en el núcleo como cantidad de electrones hay alrededor. Por lo tanto, el átomo es neutro. Si yo le retiro una carga negativa, queda una positiva. Entonces, todos los elementos del grupo 1, salvo el hidrógeno es muy particular porque lo colocan en 1 porque es el elemento que tiene un protón, ya lo hemos hablado con los isótopos. Pero en realidad es como que el hidrógeno está flotando sobre toda la estructura de la tabla, sobre todo el diseño de la tabla, porque fíjense, el hidrógeno que tiene un nivel energético, un orbital S, 1s, y tiene un electrón, la única chance que tiene de reaccionar es parecerse al gas noble que está más cerca de él, que es el helio, que tiene el último nivel, que es el único que tiene, el 1, completo. Claro, no tiene 8 electrones, pero es que no tiene más orbitales. Entonces,
el helio es un gas noble porque tiene el último nivel completo, tiene 1s2. Es decir, en el orbital S tiene 2 electrones, por lo tanto lo tiene ocupado por completo. Todos los demás sí encontrás que tienen 8 electrones en el último nivel. Pero el helio es con el que se inflan los globos, ¿no? Este, es un gas noble, ¿sí? Entonces, por esto de las propiedades de la tabla periódica, de la periodicidad, bueno, si ustedes se ponen a reflexionar qué es electronegatividad, electropositividad, fuerza iónica, energía de ionización, todas estas cosas, van a ver cómo ustedes pueden, habiendo comprendido cómo se comportan hacia dónde aumenta, hacia dónde disminuye, la tendencia que tienen los elementos de el grupo 1 y 2, piensen, en el 2 están llenando en el orbital S 2 electrones, ¿sí? Entonces, por estar en esa zona de la tabla periódica, van a tener una gran capacidad de ellos convertirse en iones. Porque vuelvo a decir, es más fácil perder los poquitos electrones que tienen para parecerse al gas noble anterior que ganar 7 o 6 electrones para parecerse al gas noble que le sigue en su periodo. Entonces, estos compuestos van a verse involucrados con mucha frecuencia en enlaces del tipo iónico, porque ellos tienen una gran capacidad de poder ceder ese electrón, porque los deja en la configuración aparente, ellos se sienten así, del gas noble anterior. ¿Ah? Y por el contrario, por el otro lado, acá en esta zona de la tabla periódica, bueno, estos elementos tienen una gran electronegatividad, una altísima capacidad de retener, de atraer los electrones. Entonces, bueno, cuando se junta en una reacción química compuestos de esta región con átomos de esta zona, es muy probable que también pueda aparecer compuestos con enlace iónico. ¿Sí? Y cuando los elementos tienen la misma competencia por el electrón, bueno, es más fácil compartir que enojarse y convertirse en un ion. Entonces comparten y ahí aparece el concepto de enlace covalente y todas las clasificaciones. Entonces, eso por una parte para que la tabla les ayude. Y siguiendo con el estado de oxidación o la valencia. Recuerden entonces, el grupo 1A va a tener estado de oxidación 1, valencia 1. El grupo 2, ¿qué valencia va a tener? Y va a tener valencia 2. ¿Sí? Y desde acá, en adelante, en los grupos 3A en adelante, y bueno, acá todo el grupo 3, todo va a tener estado de oxidación 3. El del grupo 4, eh, el del grupo 4 va a tener 2 y 4. El del 5, 3 y 5. El del 6, menos 2 más 2 más 4 más 6. Y así, ustedes van a poder ir estudiando, y por favor les pido que así lo hagan y que lo vayan escribiendo, por las regiones de la tabla periódica, qué valencias, qué estados de oxidación tienen todos los grupos. Entonces, de esa manera no es tan difícil recordar y memorizar las valencias. Y como acá estamos hablando de metales, el agrupamiento no es tan exacto, tan preciso, pero es mucho más fácil de estudiar porque también los elementos muy próximos tienen los mismos estados de oxidación. Entonces, ustedes con colores, con comentarios, con círculos, como a ustedes les vaya sirviendo, van a ir estudiando las valencias y los estados de oxidación. Porque nosotros en la tabla periódica no le vamos a entregar el dato de la valencia o el estado de oxidación de los elementos. ¿Sí? Eso no se lo vamos a entregar. Es una tabla que está más resumida, que tiene el peso, que tiene la abreviatura, tiene el número atómico, pero nada más que eso. ¿Sí? Es una tabla para evaluación. Bueno, y precisamente todos esos datos que nos da son los que vamos a preguntarles y a trabajar con ustedes. ¿Quedó más o menos claro entonces hasta ahora? Chicos, ¿algún comentario? Esta está sacada del Wolf, lo que yo les decía de los grupos 1A, B, vuelve otra vez al grupo A, ¿de acuerdo? ¿Algún comentario, chicos? Continuamos, largamos las ecuaciones químicas.
Ok, seguimos. Bárbaro. Bueno, entonces, repaso la tabla periódica. Ahora voy a pasar a compartir en la pizarra y les voy a compartir en la pizarra un, un pequeño resumen que quiero que lo copien, porque yo a partir de ahora yo lo que voy a tratar de darles a ustedes van a ser pistas que pretendo que sean herramientas facilitadoras, ¿sí? Eso es lo que a mí me importa. Entonces, si tenemos que resumir la, la formación de compuestos químicos para los fines que a nosotros nos importan en este cursillo, podemos considerar esto que yo les he presentado acá, ¿sí? Los no metales, ustedes vayan teniendo la tabla periódica y viendo en qué zona están los no metales. Bueno, los no metales combinados con el oxígeno, ustedes, a ver, vamos a ver si puedo. Los no metales combinados con el oxígeno, que están no metal más el oxígeno, va a formar los óxidos ácidos, también conocidos como los anhídridos. O sea, esta matriz mental ustedes la tienen presente como una guía, porque a partir de ahí, ustedes identificando la zona de la tabla, la pregunta que nosotros vamos a hacer en el choice, y ustedes dicen, ah, bueno, mira, un no metal está combinado con el oxígeno, ¿me produce? ¿Está bien? Entonces, no metal más el oxígeno va a producir óxidos ácidos y también se los conoce como anhídridos. El metal, cuando reacciona con el oxígeno, va a formar los óxidos básicos. Estos óxidos básicos y estos óxidos ácidos ya van a ver cómo sigue la complejidad de las ecuaciones químicas y cómo las palabras nos van resultando conocidas. Entonces, hasta ahí sería la primera consideración. No metal y metales combinados con el oxígeno. Pero también los no metales y los metales pueden combinarse con el hidrógeno para formar los hidruros. Hidruros metálicos, hidruros no metálicos. Los más frecuentes que vamos a trabajar nosotros son los hidruros no metálicos. Estos hidruros, ¿sí?, se producen del elemento combinándose con el hidrógeno. Fíjense en ustedes un detalle, chicos. Yo cada vez que escribo oxígeno e hidrógeno, le pongo un subíndice 2. Por favor, esto anótenlo. Eso tiene un nombre que se llama atomicidad. A ver, para que vean. Voy a darle un poquito más de grosor al lápiz. Eso se llama atomicidad. La atomicidad tiene que ver con el hecho de que hay átomos que en la naturaleza no se encuentran de manera individual, no pueden estar así. Tienen que estar constituyendo moléculas. Recuerden que una molécula es la combinación de dos átomos o más. Entonces, ¿quiénes tienen atomicidad 2? En algunos libros es posible que algunos libros de química de unas ediciones muy antiguas ponen en este enfoque de atomicidad el azufre con una atomicidad 8. Bueno, nosotros no vamos a trabajar en ese contexto, es algo que me parece que no nos aplica para el cursillo, pero ese átomo de azufre, ese azufre 8, un poco tiene que ver con las barras de azufre que uno se pasa en el gimnasio para la abertura de carne y todo eso, que bueno, después si quieren podemos discutir si es verdad o no, que te quitan el aire del músculo y todo eso que se dice, ¿no? Pero sí les puedo decir que por el cambio térmico se rompe la barra, no necesariamente porque te está sacando el aire. Bueno, por eso ya después lo podemos charlar de manera informal. Entonces, la atomicidad eh, es característico para los siguientes elementos. Chicos, y siempre que estos elementos los escriben solos,
libres, siempre los escriben con atomicidad 2, siempre. Por favor, es un error grave escribir el elemento en forma atómica individual. Se escriben de manera molecular, porque esto también, recuerden que se apaga por la economía del lapizar. Recuerden que esto tiene que ver con la importancia que representa para nosotros cuando hagamos ecuaciones químicas. ¿Cuáles son los elementos? Los elementos son hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y todos los halógenos. Los halógenos son del grupo 7. Flúor, cloro, bromo, yodo. Estos elementos siempre, siempre, siempre que los escriben solitos, los van a escribir con atomicidad 2. Siempre. Así que, por favor, eso lo anotan y es muy importante porque, bueno, en nuestra evaluación nos vamos a encontrar con algunas preguntas en donde las ecuaciones químicas están hechas partiendo de una expresión en donde la atomicidad es la incorrecta, ¿no? Entonces ya lo vamos a ver a eso. Bueno, una vez que nosotros formamos los óxidos ácidos, los óxidos ácidos y los óxidos básicos, por favor, chicos, esto anotenlo. Óxidos ácidos y óxidos básicos, bueno, estos compuestos pueden seguir reaccionando. ¿Con quién? Con el agua. Entonces, cuando un óxido ácido, reacciona con el agua, da lugar a la formación de un ácido. Un óxido básico reacciona con el agua, da lugar a un hidróxido o una base o un álcalis. Algunos de ustedes en el secundario lo habrán visto como las bases, o hidróxidos. Y respecto de los metales o no metales con el hidrógeno, nosotros nos vamos a ocupar de los no metales con el hidrógeno. Los hidruros, cuando reaccionan los hidruros con el agua, forman los hidrácidos, ácidos. Ya vamos a hablar de la definición de ácidos y bases. Entonces, fíjense cómo el modo en que los vamos nombrando es como que te va permitiendo una secuencia didáctica, ¿no? Si vos tenés un no metal con el oxígeno que da óxido ácido, bueno, cuando lo mezcles con el agua va a ser un ácido. Cuando vos tenés un no metal que da un óxido básico con el oxígeno, lo que va a seguir es una base, hidróxido o álcalis. Y los hidruros forman hidrácidos, por eso no metales en la misma secuencia didáctica. Y después existe, que en el secundario a todos nos costó bastante, las reacciones de neutralización, que sería la combinación de un ácido con una base. Si ustedes se preguntan, ¿y todo esto qué valor tiene? ¿Cómo nos sirve en nutrición? Y bueno, es muy simple. Cuando vos decís, me tomo un antiácido, en este tablero que yo les estoy mostrando, ¿de qué estamos hablando? Un antiácido. Sufrimos de gastritis, de acidez estomacal, por distintas razones. Y te tomas un antiácido. ¿Qué es lo que estás haciendo? Y estás apoyándote en el principio de las reacciones químicas de neutralización. Vos estás haciendo que el componente ácido del jugo gástrico que te está provocando irritación y lesión en el esófago, o en el estómago, en la mucosa del estómago, bueno, lo que vas a hacer es esta acidez, la vas a neutralizar con un hidróxido, ¿de acuerdo? Entonces, estos compuestos que uno toma, el bicarbonato, las sales de frutas, los antiácidos, la leche de magnesia, no me acuerdo cómo se llama comercialmente, pero bueno, hay uno que le dicen leche de magnesia, que es un antiácido que es blanco, ¿sí? Que es hidróxido de magnesio. Entonces ustedes piensen, un hidróxido o base se combina con un ácido de jugo gástrico del estómago
para formar una sal neutra y agua. ¿Eh? El agua no tiene propiedades, ya vamos a hablarlo, pero no es ni un ácido ni es ni una base, ¿no? Ya después vamos a hablar del agua en particular. Chicos, hasta acá, este resumen quedó, espero que haya quedado claro, ¿sí? Este, voy a pasar a otra pantalla que tenía diseñada. Esto es un aporte personal mío. Esto no está escrito en los libros, esto es el resultado de tantos años de trabajar y que a mí me sirve como una manera de pensar. Yo se los comparto eh, para saber si a ustedes les resulta también útil, ¿no? Las bases, Lucía, se conocen como hidróxidos también, ¿no? O álcalis, ¿de acuerdo? Eh, Fíjense, cuando, a ver, a mí me resultó útil a lo largo de la construcción de los años. Cuando yo formo compuestos químicos y pienso en los estados de oxidación o en la valencia, yo encontré que para mí es cómodo pensar de la siguiente manera. Si yo tengo un elemento que tiene una valencia par y lo voy a hacer reaccionar con otro elemento que tiene valencia par, yo aplico ese concepto que está escrito ahí. Yo divido esos números y el resultado de la división, perdón, el resultado de la división se lo coloco al de menor valencia. Ahora, cuando yo combino un elemento que tiene valencia par con un impar, simplemente esas valencias las cruzo como subíndice. Eso lo vamos a hacer prácticamente. Cuando yo combino dos elementos o dos compuestos que tienen valencia impar y valencia impar, cuando los combino para formar una nueva molécula, bueno, ¿yo qué hago? Precisamente esas valencias las llevo abajo como subíndices. En el secundario, quizás a ustedes les habrán dado un montón de otras estrategias. Bueno, eso es el aporte de cada uno de los docentes. Valen, sirven, sin ninguna duda. Eh, Todo vale siempre y cuando te lleve a la respuesta correcta, ¿no? Entonces yo esto se los comparto. Otra cosa que también quiero que por favor este, no olviden es lo siguiente. Siempre que ustedes vayan a involucrar en una reacción química al oxígeno, el estado de oxidación del oxígeno va a ser -2. Siempre. Es decir, que la valencia con la que va a estar actuando el oxígeno cuando forma compuestos es la valencia 2. El estado de oxidación tiene que ver con el signo positivo o negativo que tienen las valencias, es decir, ganancia o pérdida de electrones. Y el hidrógeno, siempre, el hidrógeno, que vos lo combinás con alguien, va a tener valencia 1 positivo. Piensen, vean la tabla periódica y van a ver que hay una gran racionalidad en el sentido de pensar que el hidrógeno tiene un solo electrón, lo que yo les dije que está en el grupo 1, que tiene una gran capacidad de perderlo, ¿de acuerdo? Entonces, sí, evidentemente la valencia del hidrógeno siempre es 1 y cede su electrón y bueno, él se comporta como positivo, ¿no? Como un ion positivo. Y el oxígeno, fíjense en la tabla periódica, que seguramente está en el grupo 2, en el periodo 2, perdón, grupo 4 creo que es, quizás si me equivoco porque no estoy viendo en la tabla, me corrigen. Van a ver que el estado de oxidación del oxígeno son 2 electrones, ¿sí? Entonces, eh, el oxígeno siempre va a estar trabajando con estado de oxidación 2. El oxígeno está en el grupo 6, bueno, dale. Entonces es -2, +2, +4, +6. Entonces el oxígeno está con el azufre, selenio y teluro. Va una pregunta, ¿no? No estoy viendo la tabla. Estoy tratando de encontrar acá mi tabla. A ver. Claro, sí. Exacto. Entonces, fíjate cómo mi mente fue a ese grupo y pensó cuál es la máxima valencia que van a tener y los electrones de todo ese grupo, ¿no? Entonces, oxígeno de valencia 2, azufre, selenio, teluro y polonio.
menos 2, más 4, más 6. Nitrógeno está en el grupo 5. Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto van a tener, está en el 5, o sea que la máxima va a ser 5. 3 y 5, ¿está? El grupo 4, el carbono. Carbono, silicio, germanio, estroncio y no me acuerdo de este, plomo. Entonces, ¿qué va a tener? 2 menos 2 y, a ver, 2 y 4. Está de valencia 2 y 4. Boro, aluminio, galio, 3. O sea, fíjense cómo yo miro. Pues ahora sí estoy mirando la tabla. Cuando miro la tabla, inmediatamente a la memoria se me vienen los estados de oxidación. Yo quiero que ustedes logren trabajar así, con esa cinética, con esa dinámica. Entonces, las pistas claves que les estoy agregando son simples. Atomicidad. eh, Esto, si a ustedes les sirve, lo usan. Es un aporte mío personal. Y sigue el concepto. El oxígeno usa estado de oxidación 2 negativo y el hidrógeno siempre se va a combinar con estado de oxidación 1 positivo. Vuelvo y les recuerdo también lo siguiente, la atomicidad. La atomicidad es el hecho de que estos átomos en la naturaleza se encuentran como moléculas, no pueden estar solitos como átomos. ¿Y quiénes son? Son estos 7 elementos que yo he colocado ahí. Siempre, siempre, siempre va a ser así. Entonces ustedes llegan al parcial y en el margen escriben en el parcial o en la parte de atrás de la hoja las reglas de las diagonales, escriben los elementos con atomicidad 2 y bueno, ya ahí van de a poquito eh, teniendo un montón de cosas claras para despejar la mente, ¿sí? Si les parece, yo les enseño por la hora, les enseño a hacer, si me dicen ok, un sí, o si quieren que nos demoremos un poquitito también me lo dicen, pero yo para ser respetuoso con la hora, quisiera hacer al menos una reacción química o dos para que ustedes vean cómo es esta dinámica del par con el impar y todo eso. Y si quieren, terminamos la clase ahí, en ese punto. ¿Ah? ¿Qué les parece? Voy a abrir una pizarra nueva. ¿Qué te parece bien? ¿Te parece bien que hagamos reacciones químicas y nos demoremos un poquitito o practicar? Bueno, dale, bárbaro, bárbaro. De todos modos, la clase va a quedar grabada. Si alguno tiene un compromiso personal, a mí no me molesta que se retiren del aula virtual, ¿sí? O sea, pues, por favor, no me molesta. Ningún problema, igual todo va a quedar grabado, ¿sí? Entonces, lo que sí, Juan, vos que tenés compromisos, te pido que trates de pausar el video y tratar de hacer vos el ejercicio antes de que en el video quede resuelto, por favor, porque me parece que esa es la parte más importante, así después aparecen preguntas. Bueno, entonces voy a tomar, no sé, vamos a formar un óxido ácido y un óxido básico. Eh, bueno, gracias, Juan. Bueno, tomemos, por ejemplo, el carbono. Fíjense, el carbono, recuérdenme en qué grupo está, porque no tengo tantas pantallas para tener abierta una tabla periódica. El carbono estaba en el grupo 4. Entonces, los estados de oxidación y las valencias del átomo de carbono son dos. El carbono. El carbono. ¿Qué me pasa que esto no me escribió? Vamos, vamos. El átomo de carbono. A ver si se... Ahí está. Medio como que tenía que refrescarse. Ok, lo puse más grueso, pero... Sí, el átomo de carbono. Entonces, ¿qué valencias posibles tiene? Fíjense en el grupo que está. Tiene 2 y 4. 4 es la mayor, ¿sí? Entonces vamos a tener un compuesto del átomo de carbono con valencia 2 y otro con valencia 4. ¿De acuerdo? Bien, si al oxígeno, recuerden, yo les dije que el oxígeno siempre es 2 negativo.
Siempre. Entonces, como las moléculas son neutras, el estado de oxidación, la valencia que va a usar el átomo de carbono con el oxígeno es positiva. +2 y +4. Entonces, fíjense, yo coloco, si quieren anotar los pasos, por favor anótenlo porque se repite siempre. Coloco los elementos. Es lo primero que tienes que hacer. Colocas los elementos. Respetando la atomicidad. Por eso coloqué el subíndice 2. Me gustó cómo quedó ese 2. Está feo nada más. No, no. Atomicidad 2. La flecha. ¿Qué significa la flecha? Reaccionan para formar. Es el sentido de la reacción, ¿de acuerdo? Eso es lo que la flecha trata de mostrar, el sentido de la reacción. Entonces, el átomo de carbono reacciona con el oxígeno para formar, y acá colocamos los elementos. Libre del pensamiento de colocarles números. Ahora vamos a trabajar con el concepto de las valencias. Piensen, recuerden que yo les mostré recién una imagen que decía, si yo combino un elemento con valencia par con otro que tiene valencia par, mi concepto es divido estas valencias pares y el resultado se la coloco al menor. Entonces, como yo estoy trabajando con estado de oxidación con la valencia 2 y el oxígeno tiene valencia 2, 2 dividido en 2, 1, se simplifica, por lo tanto, directamente queda tal cual como está formulado acá. Queda así. Uy, no sé por qué lo borré, perdón. Vamos para acá. Lo borré con papel menos mal. Queda así. Ese compuesto es el monóxido, piensen en el nombre, monóxido de oxígeno. Perdón, de carbono. Monóxido de carbono. ¿Qué compuesto es? Y por ser un no metal con el oxígeno, es un anhídrido o también conocido como un óxido ácido. ¿Está? Pero va otra cosa que es muy importante, chicos. Pensemos en los pasos para hacer una reacción química. Colocar los elementos, colocar la flecha, eh, combinarlo a los elementos y operar las valencias. Esto par con impar, operar las valencias. Pero tengan en cuenta lo siguiente. En la naturaleza no puede suceder una reacción incompleta. ¿Qué quiere decir incompleta? Quiere decir que yo todo lo que coloqué como reactivo en cantidades deben ser las mismas cantidades que están como producto. No puede suceder una reacción incompleta. Entonces revisemos, miren. Yo acá aparece lo que se llaman los índices o factores estequiométricos. En química, cuando adelante de un elemento químico no hay nada escrito, se entiende que el número que está ahí es un 1. ¿Está? Un 1, tal cual, Victoria, hay que balancearlo. Eso es lo que vamos a hacer ahora, que es lo que se conoce como la estequiometría. Entonces, acá hay un 1, acá hay un 1, acá hay un 1. Pero fíjense cómo lo voy a verbalizar yo. Voy a leer esta reacción. Yo acá lo que estoy leyendo es lo siguiente, que un átomo, porque no tiene atomicidad, un átomo de carbono, porque acá hay un 1, reaccionan con una molécula de oxígeno, no con un oxígeno, porque no escribía el átomo. Tiene atomicidad 2, por lo tanto está como molécula. Entonces, un átomo de carbono reaccionó con una molécula de oxígeno para formar una molécula, porque ya es más de un átomo esto es más de un átomo. Acá están unidos por un enlace, ya se verá, covalente, eso hay que estudiarlo viendo la electronegatividad de cada elemento. Lo que se ha formado acá es una molécula de monóxido de carbono. Pero ahora pensemos en las cantidades. Yo tengo un átomo de carbono de este lado, un átomo, acá el 1, un átomo de carbono. Y acá tengo una molécula, es decir, tengo 1 por 2, 2 átomos de oxígeno. Pero fíjense,
De este lado, acá hay un 1, yo tengo 1 por 1, 1. Entonces, si yo cuento los elementos, del lado izquierdo, yo agregué un átomo de carbono, tengo dos átomos de oxígeno en forma molecular, y del lado de los productos tengo un átomo de carbono y uno de oxígeno. Hola, Ana, bienvenida. Las cantidades de los reactivos no son las mismas cantidades que los productos. Entonces es necesario balancear la ecuación química. Esto es lo que se conoce como la estequiometría, porque de esta manera la reacción es incompleta. No puede quedar de estos dos átomos de oxígeno uno suelto, libre, por ahí, eh, loco, sin unirse a alguien. ¿Cómo hago esto? El método generalmente que se usa se denomina el método del tanteo. El método del tanteo es ir probando hasta que todo quede balanceado. Bueno, no hay una fórmula mágica. Se llama así porque evidentemente hay que ir tanteando. No queda otra. Pero yo les voy a compartir qué es lo que a mí me resulta práctico y generalmente la mayoría de las veces va a buen término. Lo que yo trato siempre de hacer es, esto es mi experiencia personal, no están los libros, es llevar el número impar, este 1 que está acá, llevar el número impar a par, porque fíjense, acá tengo un solo átomo de oxígeno, pero acá dice que tengo dos átomos. Entonces, si yo tanteo, pruebo, esto se hace con un lápiz, chicos, porque hay veces que hay que borrar y corregir. Yo tanteo y digo, bueno, a esto lo voy a multiplicar por 2. Siempre lo escribo más grande para yo darme cuenta que lo agregué yo, para no equivocarme, porque en el parcial uno está nervioso y por ahí se confunde, ¿no? Entonces, para no confundirme, yo intencionalmente las cosas las escribo de forma diferente. Entonces, un 2, vuelvo a revisar. ¿Qué es lo que reviso? Reviso esto, mira. Digo, este 2 que está acá multiplica a todo lo que hay adentro. Entonces, multiplica 2 por 1, 2 átomos de oxígeno. Entonces, este 1 que está acá, que había acá, es 1 por 2, 2 átomos de oxígeno. Perfecto, ya tengo igual cantidad de átomos de oxígeno en ambos lugares de la flecha. Pero no paramos ahí. ¿Qué digo? 2 átomos de carbono. 2 por 1, 2 átomos de carbono del lado derecho. Y acá, ¿qué me pasó? Tengo 1. Bueno, bárbaro. Si yo estoy acomodando, agrego un 2. Vuelvo a revisar y verifico. 2 de carbono, 2 carbonos. Perdón, se borró. 2 carbonos, 2 carbonos, 2 átomos de carbono. 2 de oxígeno, 2 de oxígeno. Listo. Ahora sí yo levanto la vista y puedo decir mi ecuación está balanceada, completa. Los reactivos son la misma cantidad que los productos. ¿Cómo leo yo esto? Yo esto lo leo de la siguiente manera. 2 átomos de carbono reaccionaron con una molécula de oxígeno para formar, vamos a poner un poquito más clarito esto, para formar 2 moléculas de monóxido de carbono. Moléculas de monóxido de carbono, 2 moléculas. Quiere decir que el producto es monóxido de carbono. Lo que pasa es que en el proceso se generaron 2. Esto es lo que quiere decir el índice estequiométrico. Eso es lo que después en el secundario por ahí uno no comprende, de dónde saca, que tantos pesos moleculares reaccionaron. Bueno, todo parte de una ecuación química balanceada. ¿Está? Una ecuación química balanceada. Lo que voy a hacer ahora yo, voy a utilizar a modo de ejemplo, si a ustedes les parece, un elemento para probar, ¿sí? Nunca se olviden que el oxígeno valencia 2. Voy a usar el nitrógeno. ¿Con qué les parece el nitrógeno? ¿Con qué valencia? A ver.
los veo, los leo en el chat. A ver qué propuesta. ¿Qué valencia tiene el nitrógeno? Fíjense, grupo 5. Por lo tanto, tiene estado de oxidación -3, +3, +5. Fíjense, verifiquen eso con la tabla. ¿Les parece que con 3, Agostina? Dale. Ok, vamos con 3 entonces. Vamos a usar el nitrógeno con la valencia 3. Entonces, vean la lista de atomicidad. El nitrógeno está dentro de los 7 elementos que tienen atomicidad 2. Entonces yo no puedo escribir nitrógeno de forma atómica. Lo escribo de forma molecular. Entonces, ¿qué coloco? Una molécula, sigamos los pasos. Coloco los elementos. Una molécula de nitrógeno reacciona con una de oxígeno. Las flechitas reaccionan para formar. Y acá copio los elementos. Nitrógeno, oxígeno. Perfecto. Opero las valencias, las opero. ¿Qué significa esto? Pienso, el oxígeno siempre tiene valencia 2, siempre. Pero en este caso estoy usando el nitrógeno con valencia 3. Entonces me encuentro en el siguiente sistema. Par con impar. Mi experiencia, ¿qué decía? Y mi experiencia decía que el par se lo llevo a este y el impar se lo llevo, que los cruzo. Entonces, el 3 que tiene el nitrógeno como valencia, lo coloco acá, 3. Y el 2 que tiene como valencia el oxígeno, lo coloco acá. Lo que hice con las valencias fue cruzarlas. Lo que hice con las valencias entonces fue cruzarlas. ¿Sí? Perfecto. Aquí he obtenido un óxido. Recuerden que el nitrógeno tiene 3 y 5. Entonces hay una valencia menor y una valencia mayor. Yo esto en el nombre lo tengo que dejar bien claro. Y acá aparece el sufijo oso, el sufijo ico. En el nombre, la terminación oso hace referencia a la menor valencia y la terminación ico a la mayor valencia. Entonces, el nombre que le voy a dar a este óxido, óxido, estoy con la menor valencia, va a ser nitroso. ¿Está? Oso, ¿por qué? Porque estoy operando con la menor valencia. También ustedes van a encontrar en la nomenclatura, la de UPAC, que se puede expresar la descripción de una molécula por las atomicidades que le llaman. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo decir que este compuesto se llama óxido nitroso, o también puedo decir que este óxido es el trióxido de dinitrógeno. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Parece difícil, pero estoy leyendo esto. Trióxido de dinitrógeno. Te describen cómo lo escribes. Perfecto. Apartamos la vista. Recuerden que en los pasos yo le dije, apartamos la vista. Me pregunto, ¿la cantidad de los reactivos es igual a la de los productos? Concepto de estequiometría. No, porque mira, me doy cuenta al instante. Una molécula de nitrógeno, ¿qué significan? Acá tengo 2 átomos de nitrógeno. ¿Cuánto tengo acá? 2 átomos de nitrógeno. Perfecto. Tengo 2 átomos de oxígeno. ¿Cuántos tengo acá? 3 átomos de oxígeno. Evidentemente, la cantidad que hay de la izquierda no es la misma que de la derecha. Perfecto. Tengo que operar estequiométricamente para que yo logre alcanzar el balance de la ecuación química. Bárbaro. Empiezo entonces con el método del tanteo. Mi estrategia es convertirlo en número par. ¿Por qué? Porque si yo veo que acá es impar, trato de llevarlo a un número par. Entonces, el único modo es multiplicando por 2, ¿no? Entonces, voy a colocar 2. ¿Vieron que lo coloco grande para que se destaque del renglón? Bien. Entonces, yo comienzo. 2 por 2 nitrógenos son 4 átomos de nitrógeno. Bueno, entonces yo ya sé acá que tengo 2 nada más. ¿Qué tengo que hacer? Agregar un 2. Vuelvo a revisar. Digo, 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Perfecto, está balanceado. Seguimos. Acá tengo 2 átomos de oxígeno. Pero acá tengo ahora
2 por 3, 6. Ok, no hay problema. ¿Qué hago? Yo coloco un 3 acá y digo 3 por 2, 6. Vuelvo a revisar. 6 oxígeno de un lado, 6 oxígeno del otro. 4 nitrógeno de un lado, 4 nitrógeno del otro. Con confianza, miro hacia el frente y digo, terminé la ecuación química. Está balanceada. Tengo la certeza de que la reacción está completada. Entonces, a partir de esta formulación, de esta manera de trabajar, comienzo a mirar las opciones del múltiple choice, ¿no? Entonces, en el choice yo les puedo preguntar, la profe les puede preguntar, bueno, 3 moléculas de oxígeno reaccionaron con una de nitrógeno. A ver, para. Mi ecuación no dice eso. Mi ecuación dice que 3 moléculas de oxígeno reaccionaron con 2 de nitrógeno. No es correcto. Ok. Entonces después otra opción te dice, 3 moléculas de oxígeno reaccionaron con el nitrógeno para producir una de monóxido o de óxido nitroso. Mirás tu ecuación química, tenés la certeza de que está bien hecha y tomás la decisión. 3 moléculas de oxígeno reaccionaron con el nitrógeno para formar una, me dice el enunciado. ¿Una molécula de óxido nitroso? No, no es así. Formó 2. No es correcto. Otra opción te puede decir, para formar el óxido nitroso, fueron necesarios combinar 2 moléculas de nitrógeno con 3 de oxígeno. A ver, para formar este compuesto, el enunciado me dice, fueron necesarias 2 de nitrógeno, 2 moléculas, y 3 de oxígeno. Mira, a ver, sí, acá usé 2 y acá usé 3. Opción correcta. Lo marcas sin dudarlo. ¿Y por qué sin dudarlo? Porque tenés la fuerza de la tabla periódica, tenés la fuerza de que sabés lo que te dice el grupo, tenés la fuerza de lo que significa valencia, tenés la fuerza de lo que significa estado de oxidación, tenés la fuerza del conocimiento de saber que el oxígeno siempre entra con valencia 2. ¿Te sirve la herramienta que yo te di, par impar, el de se divide, se crucen, la respeté, la hice? Sí. ¿Tenés la fuerza? ¿Qué otra fortaleza tenés? ¿Mi ecuación está balanceada? Sí, está balanceada. Perfecto. Una ecuación balanceada es en la mínima expresión en la cual sucede. No, no sucede de otra manera. Sucede de esta forma y no de otra manera. Y para terminar hoy, la clase que viene podemos retomar un poquito con ácidos, porque si no, voy a exagerar con el tiempo que me han dispensado. Voy a hacer uno con el cloro, con estado de oxidación 7, ¿les parece? Y terminamos acá. Y ustedes, con esta estrategia, con estos pasos, siguen haciendo todos los otros óxidos posibles de la tabla, por favor, ¿sí? ¿Les parece bien? Y con esto terminamos. Estado de oxidación 7. ¿Eh? Si me dicen que no, listo, nos vamos. Ok, vamos. Vamos a ir a una hoja limpia. Entonces, primero se fijan si cloro, vayan a la tabla periódica, grupo 7, cloro, ¿qué estados de oxidación va a tener? -1, +1, +3, +5, +7. Esos son todos los estados de oxidaciones que tienen. Es decir, son todas las valencias que tiene el cloro. Bárbaro. ¿Forma parte de los elementos que tienen atomicidad 2? Sí, sin duda. Le dije que todos los halógenos. Entonces, yo sé que voy a trabajar con valencia 7. La máxima valencia del grupo. Entonces yo hago, bueno, aquí me dio un conto. Yo hago, primer paso, escribir los elementos respetando la atomicidad. Carbono más oxígeno, cloro más oxígeno. Flecha, decimos flecha, pero en realidad reaccionan para formar, eso significa la flecha,
que le llaman en algunos libros el sentido de la reacción, o le llaman el delta Q o diferencial Q, que es hacia dónde va la ecuación química. Después, el paso que sigue, escribo los elementos. Entonces los escribo puritos, cloro, y escribo el oxígeno, puros. Bien, otro paso, opero las valencias. Recuerden, el oxígeno siempre tiene valencia 2 negativo, ¿eh? El oxígeno siempre 2 negativo. Entonces yo me encuentro en qué situación? Me encuentro en el siguiente escenario. Valencia par del oxígeno con la valencia impar del cloro. Me gustaría que ustedes lo vayan haciendo en el papel sin mirar, tratando de no mirar la pantalla, para después decir lo hice bien o me salió mal. Y si pueden ir más rápido, mejor, ¿sí? Si la terminan, me parece mejor. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Opero las valencias. Par con impar, mi modo es cruzo las valencias. Entonces, el 2 del oxígeno lo coloco como un subíndice acá, 2, y el 7 del cloro lo coloco acá. 7. ¿Está? Esta molécula que se ha constituido acá es el producto. Es la mayor de las valencias. Recuerden que yo le dije a ustedes que entonces las valencias son 1, 3, 5 y 7. Ok, ¿y qué nombre le doy? Yo sé que esto se llama óxido, pero ¿cómo, con tantas valencias que hago? Es muy simple, chicos. Para las menores valencias, dijimos que terminan en oso, ¿de acuerdo? Pero la más chica de las más chicas es hipo oso. Ahora, para las grandes, dijimos que terminaban en ico. Pero la más grande de las grandes es per, el nombre del elemento, y termina en ico. Entonces, ¿cuál será el nombre de este óxido? Este óxido se va a llamar óxido per, ¿de qué elemento? Clor, perclórico. Per me está diciendo la mayor de las mayores, ico, la mayor valencia, es decir, de acá para acá. Si yo hubiera usado la valencia 1, se llamaría hipocloroso. Si hubiera usado la valencia 3, se llamaría cloroso. Si hubiera usado la valencia 5, se llamaría óxido clórico. ¿Mm? Entonces, fíjense que estamos viendo cómo elaborar una ecuación química y estamos analizando también nomenclatura. ¿Eh? Bueno, pero esta ecuación no está terminada porque me falta un paso. Tengo que asegurarme de que está balanceada la ecuación. Listo, vamos a eso. Balance de la ecuación. Borro esto para que quede más claro. Saco cuentas. Miro. 1 por 2, 2 átomos de cloro. Tengo del lado izquierdo. De este lado, acá hay un 1. Tengo 2 átomos de cloro. Perfecto. Reviso el oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo? 2. Veamos de este lado. 2. 7 tengo. 7 por 1, 7. Evidentemente la ecuación no está balanceada. La cantidad de reactivos no es la misma que la cantidad de productos. ¿Ok? Necesito estequiométricamente hacer la ecuación balanceada. ¿Ok? ¿Qué es lo que a mí me sirve? Yo les comparto mi experiencia. Y yo lo primero que empiezo tanteando es llevándome ese 7 a un número par. ¿Cómo lo hago? Y bueno, le pongo un 2 acá. Y digo, 7 por 2, 14. Excelente, no me estreso. ¿Por qué? Porque le pongo un 7 acá. Y reviso. 7 por 2, 14. Ya tengo
14 oxígenos de un lado como átomos y 14 oxígenos del otro lado como átomos. Sigo revisando. 2 por 2, 4. Tengo del lado derecho 4 cloros y del lado izquierdo, listo, no, está la solución, ¿entendés? Colocas el 2. Y una vez que hiciste esto, ya está. Secuencialmente revisas todo. Empezás entonces. 2 por 2, 4 cloro, 2 por 2, 4 cloro, ok. 7 por 2, 14 oxígeno. 7 por 2 por 7, 14 oxígeno. Ok, me quedo tranquilo. ¿Qué quiere decir esto? Dos moléculas de cloro reaccionaron con 7 moléculas de oxígeno para formar 2 moléculas de óxido perclórico. ¿Cuál es el producto de esta reacción? Y el producto de esta reacción es óxido perclórico. Fíjense, esto lo quiero destacar y siempre lo reitero. No me traigo el número de la estequiometría, no me traigo este coeficiente. La identidad, la molécula, es esta. Esta que yo he formado, esa es la molécula. En todos los casos es así. ¿Está? Así que bueno, chicos, yo creo que por hoy tendríamos que llegar hasta acá. Ustedes deberían seguir haciendo óxidos ácidos. Óxidos básicos tienen mucho para hacer, hay mucho para practicar. Cualquier cosa nos podemos consultar en Telegram y podemos terminar de trabajar el lunes que viene, si es que tenemos clase normal, no tengo el cronograma abierto, con el resto de los compuestos y cerrar ya sales, ácidos, bases y junto con la profesora poder charlar de los antiácidos, cómo es esta tableta del alical, la leche de magnesia, qué pasa con los alimentos que calman la acidez. Bueno, podemos empezar a hablar un montón de cosas muy bonitas partiendo de ecuaciones químicas que por ahí uno dice esto es muy, pero muy frío. Así que bueno, me gustaría, así, nada, 2 comentarios, por favor, en el chat, si les parece bien, si les pareció bien la clase, si les pareció una explicación mm, revisada, si les pareció una explicación en donde yo les he dado pasos para que ustedes sigan. Estos pasos, mi objetivo es que les sirvan a ustedes para poder estar chequeando que lo que hacen está bien, que lo que van haciendo van paso a paso, avanzando con mucha calma, pero con seguridad. Eso me interesaría. Bueno, te leo, Agostina. Gracias, Selena. Bueno, bárbaro. Los aliento a que, por favor, revisen este video, pero fundamentalmente los pasos. Entonces ustedes se lanzan a hacer ecuaciones químicas de los óxidos y una vez que tengan esa metodología ya van a ver cómo simplemente la aplicamos en los ácidos, las bases y las sales, que sería lo que nos quedaría para cerrar y usar ejemplo de la vida cotidiana para ir avanzando en el programa. Bueno, entonces chicos, si estamos todos de acuerdo y ustedes se sienten cómodos, cerramos la clase de hoy ahora y nos encontramos en el próximo evento. Cualquier cosa, estamos comunicados por Telegram o estamos comunicados por los foros de consulta de la página de la cátedra virtual. Les agradezco la tolerancia, les agradezco la buena onda. eh, que tengan un hermoso fin de semana, pero les recomiendo que por favor revisen y revisen y revisen. Muy buena onda para todos y que la pasen muy bien, que puedan descansar, chicos.